Buenas noches a todos y muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Inmaculada Marín y soy la presidenta del Instituto Español de Estudios Políticos, que es la asociación que hemos organizado este evento. El Instituto es una asociación privada de carácter cultural cuyo objetivo es contribuir a la formación, estudio y promoción del pensamiento político y del impulso de políticas públicas que defiendan los principios y valores que constituyen el fundamento moral, histórico y político de la civilización occidental en general y en particular de nuestra patria. Valores basados en conceptos como la dignidad inalienable de la persona humana y la defensa de nuestra nación como la patria común de todos los españoles. Hoy nos acompaña Macarena Olona. Bueno, no necesita presentación, ya sabéis que es abogada del Estado, exdiputada de Vox. Muchas gracias, Macarena, y bienvenida a Murcia. Creo que ya has visto que te queremos. Y bueno, nos acompaña también Juan José Liarte Pedreño. Él es abogado, es diputado portavoz del grupo parlamentario Vox en la Asamblea de Murcia y es miembro del Instituto. Y Macarena nos va a hablar hoy de un tema interesantísimo desde el punto de vista jurídico y también del político. Hoy nos va a hablar de la defensa de los derechos y libertades a través del Tribunal Constitucional, la inconstitucionalidad de los decretos de alarma durante la pandemia COVID. Bueno, le cedo ahora la palabra a Juan José Liarte. Juan José. Muchas gracias, Inma. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí. Ya le había adelantado yo a Macarena que aquí en Murcia hay mucha afición al derecho constitucional. Me pide el Instituto que sea yo quien presente a Macarena, pero yo creo que todos conocemos su condición de jurista de reconocido prestigio, de diputado que lo ha sido portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, su condición también de abogado del Estado. En este sentido creo que no puedo aportar nada que todos ustedes no sepan ya porque lo habrán visto en la prensa, quizá incluso con un poco de saturación en los últimos días. En lugar de eso, muy brevemente quisiera contarles algo que es más difícil saber de Macarena Olona. Cuando nosotros accedimos a la condición de diputados regionales, nos enfrentábamos con mucha ilusión a una situación inédita para nosotros, ¿no? Evidentemente era la primera vez que nos pasaba tal cosa. Y nos encontramos solos. Macarena Olona fue la persona que siempre estaba al otro lado del teléfono cuando tuve que llamarla, cuando me surgía alguna duda de carácter jurídico, en la que podía encontrar la comprensión además de un compañero de profesión jurídica. Y esto que parece una cosa muy sencilla e incluso lo natural, yo tengo que decirles que en mi experiencia política de casi 4 años ya, no ha sido, por desgracia, en absoluto común, en absoluto frecuente. Sinceramente, mucho más allá de una licenciatura en Derecho, muchísimo más allá de una oposición a la abogacía del Estado, si consideramos que en cualquier proyecto del tipo que sea, empresarial, también político, lo verdaderamente importante son las personas, quien piense que lo verdaderamente importante son las personas, tendrá sin duda alguna que apreciar y mucho a Macarena Olona. Con todos ustedes, Macarena Olona. Muy buenas tardes, ya casi buenas noches a todos. Permítame que comience dando mi sincero agradecimiento al Instituto por conducto de su presidenta, Inma, por la amabilidad que han tenido de permitirme conocer la Universidad de Murcia, la Universidad Pública de Murcia. Permitirme que pueda agradecer igualmente a quien desde luego ha sido y es mi compañero de batalla, Juanjo, la amabilidad de sus palabras y cómo recuerda estas anécdotas en las que efectivamente en el fondo disfrutábamos mucho, Juanjo, porque lo nuestro es el derecho, así que ninguna molestia. Siempre un placer y con la mejor de las sonrisas. Y especialmente gracias a todos vosotros, permitidme que me pase al tratamiento de tuteo, porque os siento muy familia.
especialmente después de haber pasado un momento muy complicado. No sabéis lo difícil que es para mí tomar la palabra cuando vengo con media hora de retraso por encontrar a las puertas de la universidad un grupo de totalitarios que, llenos de odio, te gritan fascista, que si no fuese por el dispositivo policial llegarían a agredirte. Y tú te preguntas, ¿en qué momento hemos llegado en España a dividirnos entre fascistas y antifascistas? ¿Y quién ha decidido que yo, que vosotros seguramente, tengáis que estar en el grupo de los fascistas? En fin. Gracias, porque viendo las imágenes que se produjeron el otro día en el Scratch de Granada, es un acto de valentía por vuestra parte el estar hoy aquí presentes, cuando uno ve que para ejercer sus derechos y libertades en España hoy en día, los medios de comunicación se convierten en reporteros de guerra y vosotros, viniendo aquí hoy a escuchar una conferencia jurídica, ponéis en riesgo vuestra integridad física. Os lo agradezco profundamente y quiero que sepáis que después de lo que ocurrió en Granada, que es simplemente continuar un ciclo de conferencias que las universidades me habían solicitado antes de que yo fuese designada candidata a las elecciones en Andalucía, como responsable que he sido de los recursos ante el Tribunal Constitucional de los 52 diputados de Vox en el Congreso. Valoré muy seriamente cancelar este ciclo de conferencias porque las estoy impartiendo con riesgo para la vida y para la integridad física. Pero a mí me gritan fascista hoy sin ser política, como ciudadana, como española. Si yo suspendo las conferencias y decido dar un paso atrás, ¿dónde quedáis vosotros? Tendríamos que dar un paso atrás todos los españoles a quienes el odio y el totalitarismo considera fascistas simplemente porque tenemos un pensamiento distinto, una ideología distinta. Cuando a lo mejor, si nos hablásemos y nos escuchásemos, se darían cuenta que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Hoy estamos aquí para escuchar una conferencia absolutamente jurídica, que espero poder hacerla algo dinámica, aunque ya anticipo que va a ser un poco difícil, porque explicar las sentencias del Tribunal Constitucional que estimaron parcialmente los recursos es materia un poco aria. Y si estáis aquí, tengo claro que tenemos como denominador común que somos personas profundamente amantes de los derechos y libertades. Veo público de todas las edades. Muchos de los aquí presentes no habéis tenido que derramar sangre, no habéis tenido que batallar, como es mi caso, para ganar unos derechos y libertades que nos fueron regalados cuando nacimos, porque nacimos después de la Constitución de 1978, donde se reconoce que España es un Estado social y democrático de derecho. Y sin embargo, quien nos habla, española, libre, mujer, es una persona de ley y orden, porque no me ha hecho falta derramar sangre para apreciar la democracia que me ha sido dada, porque no me ha hecho falta derramar sangre para tener muy claro que la democracia es como un azucarillo que se puede derretir entre nuestros dedos si no la cuidamos cada día. Por mi pasión por la ley y el orden decidí estudiar Derecho. Por mi vocación de servicio público decidí opositar al Cuerpo de Abogados del Estado para servir a los españoles, y por esa misma vocación de servicio público decidí seguir sirviendo a los españoles en otra modalidad distinta, como es el ámbito político. Por desgracia, mucho más desprestigiado que el de la abogacía del Estado en la actualidad, desde luego. Muchos de vosotros me habéis conocido por algunas intervenciones en el Congreso de los Diputados, seguramente, gracias a tener la condición de diputada de Vox en el Congreso. Y sin embargo, permitidme que comparta con vosotros
que lo que yo considero que ha sido mi mayor servicio a España durante estos 3 años en los que he formado parte del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, en lo que he sido más útil a los españoles y en lo que mayor y mejor servicio les he prestado, es siendo la persona responsable de los 36 recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional en algo más de 24 meses. Porque para mí ha sido un privilegio poder poner a disposición de los españoles mis conocimientos jurídicos, con ayuda de otras personas, a la hora de defender nuestro Estado de Derecho en un momento en el que hemos sufrido unos envites como no se recordaban en democracia, al albur de la lucha contra una pandemia. Y aquí es cuando repito, siendo muy consciente que nuestra democracia es como un azucarillo que se derrite entre los dedos si no la cuidamos. Por eso es tan peligroso que cualquier poder, sea el ejecutivo, sea el legislativo, sea el judicial, se considera a sí mismo como un poder que está al margen y por encima de los límites legales y constitucionales. Porque cuando el poder saborea las mieles del totalitarismo, la experiencia en países de nuestro entorno nos demuestra que es muy difícil luego ponerle coto y echar marcha atrás a ese autoritarismo creciente. Los recursos de los que voy a hablaros, que son los recursos que los 52 diputados de Vox interpusimos ante el Tribunal Constitucional, son los recursos que tumbaron los estados de alarma decretados en España. La idea final es que se declaró su inconstitucionalidad por parte del Alto Tribunal por estimar, como así defendíamos, que bajo formales estados de alarma se habían aprobado realmente y se habían impuesto en España estados de excepción encubiertos. Que para quienes no sois conocedores del derecho, saber que tienen una diferencia sustancial. En España, los estados de excepcionalidad, que están autorizados por nuestra Constitución española y que se desarrollan por la Ley Orgánica 4/1981, son los estados de alarma, excepción y sitio, que se diferencian entre ellos no solo por el alcance de la limitación y o suspensión de los derechos y libertades que pueden imponerse bajo su paraguas, sino también por la distinta intervención que el Poder Legislativo, el Congreso de los Diputados, tiene para atar más o menos en corto al Poder Ejecutivo, esto es, el Gobierno de España. El estado de alarma, que es el que formalmente se ha decretado en España y del que únicamente existía un precedente en el año 2010, si recordáis, cuando se decretó en el caso de los controladores aéreos, no tenía nada que ver con lo que hemos vivido ahora. La declaración de un estado de alarma, como el que hemos vivido, es algo absolutamente inédito en España. Y se produce cuando se decreta la pandemia por causa del coronavirus. El primer recurso lo interpusimos contra el Real Decreto de 14 de marzo del año 2020, modificado por posterior decreto de 17 de marzo de 2020, que fue objeto de hasta 6 prórrogas posteriores. En este punto, lo primero que debemos tomar en consideración es que este tipo de decretos gubernativos, que de ordinario se recurrirían ante la jurisdicción ordinaria, valga la redundancia, ante la jurisdicción contencioso-administrativa, el Alto Tribunal, el Tribunal Constitucional, ya ha tenido la oportunidad de declarar que tienen naturaleza o valor de ley. Por tanto, el españolito de a pie no puede recurrirlos. Únicamente se pueden recurrir a través de la limitada legitimación que establece nuestra Constitución y la Ley Orgánica de Desarrollo en este punto, que en nuestro caso, tratándose del Congreso de los Diputados, impone que sean más de 50 diputados quienes puedan recurrir las normas con valor de ley. En este caso, los decretos que declaran los estados de alarma, excepción o sitio. Si nos situamos en aquel momento inicial, y no sé si recordaréis, Santiago Abascal, Ortega Smith y yo misma fuimos de las primeras personas públicas que hicimos público que nos habíamos contagiado por causa del coronavirus.
fue con ocasión del evento que celebramos en Vistalegre, el 8 de marzo, el mismo día que se celebraba la manifestación, supuesta manifestación por los derechos de las mujeres, y permitirme que os diga supuesta manifestación porque yo soy de las que piensa que no necesita una manifestación para saberme libre a los hombres. Pero bueno, eso nos daría para otra conferencia. En aquel momento inicial yo llegué a pensar que solo nos contagiábamos diputados de Vox, porque es que el resto todos callados, y yo decía, esto por purita estadística no puede ser. Y luego se comprobó efectivamente que lo único que sucedía es que éramos, en fin, no sé si calificarnos como los más honrados, pero sí desde luego los que a la primera de cambio con el primer positivo cantábamos sin necesidad de tortura. Vox solicitó la declaración del estado de alarma una semana antes de su declaración formal, que fue el 14 de marzo de 2020, porque veíamos como en países de nuestro entorno, y especialmente en Italia, pero también en China, se estaban tomando medidas muy rigurosas, medidas muy duras. Y solicitamos en aquel momento la declaración del estado de alarma al Gobierno de España, porque actualmente en España lo que tenemos son 17 reinos de taifas a través de las 17 comunidades autónomas que hacen que no tengamos un mando centralizado. La lógica parecía evidente. Si tenemos que hacer frente a una pandemia, al coronavirus, no podemos tener 17 decisiones autonómicas. Se tiene que centralizar todo bajo un mando único, que en este caso es el Ministerio de Sanidad. ¿Cuál es el problema? Pues que desde 1996 las competencias en materia de sanidad en España están transferidas a las comunidades autónomas. Entonces, los españoles pagamos un Ministerio de Sanidad que en realidad es un cascarón vacío, como se ha demostrado cuando tenemos que hacer frente a un virus que no entiende de fronteras, pero no ya nacionales, sino fronteras mundiales. El instrumento adecuado para centralizar en un mando único las medidas necesarias para luchar contra este virus era el estado de alarma, bajo un presupuesto que nunca se suspenderían los derechos y libertades de los españoles, sino que se impondrían las limitaciones necesarias a nuestros derechos y libertades para luchar contra el coronavirus. Y necesito que os situéis en aquel primer momento, porque es cuando en el Congreso nosotros empezamos a tener el jaleo parlamentario. Por un lado, teníamos a los partidos independentistas, que ya sabéis que son el soporte del actual gobierno de España en eso que se ha denominado el gobierno Frankenstein, que son los que entablan duras negociaciones para sacar adelante las iniciativas que el Gobierno de España lleva al Congreso de los Diputados, salvo en aquellos casos en que encuentra otros apoyos parlamentarios. Teníamos a Esquerra, a PDeCAT, a Junts per Catalunya, a Bildu y a la CUP, que lo que estaban exigiendo era el cierre absoluto económico de nuestro país, que se paralizase por completo nuestro país. Aquí veo algunos importantes empresarios de Murcia, de Yecla, que nos podrían explicar mucho mejor que yo lo que supone para una empresa que de la noche a la mañana te digan que no puedes levantar la persiana. Frente a esa tesis, en el Congreso de los Diputados, Vox y Partido Popular nos oponíamos a ese cierre completo de la economía en España. La tesis que Vox sostenía en aquel momento es que no se puede hacer frente a un virus, a una enfermedad del siglo XXI con medidas del siglo XVI, porque era evidente que la medida más drástica, y de hecho en España fue el país del mundo donde se adoptaron medidas más drásticas para luchar contra el coronavirus, era evidente que si nos encerraban a todos y se paralizaba por completo el país, íbamos a estar protegidos del coronavirus, o al menos más protegidos. Pero considerábamos que era necesario lograr el equilibrio y que había medidas que podían conseguirlo para que no hubiera que elegir entre la vida de los españoles y la economía. Por una sencilla razón: de hambre también se muere. Y lo que yo he podido comprobar, y vosotros habéis podido comprobar a lo largo de la lucha contra el coronavirus, es que solo han habido dos clases que no han visto mermada su situación, su estado del bienestar, durante toda la lucha contra el coronavirus y las estrictas medidas que se han impuesto en España.
Las únicas dos clases que no han visto mermado su estado del bienestar son la clase política y la clase sindical. Pero teniendo en cuenta que la mayor parte de los españoles nadie les pone una bolsa en la puerta de su casa para comer, éramos muy conscientes de los efectos catastróficos que podía tener para la economía española, para los hogares españoles, el ordenarles cerrar la persiana sin un plan de justas indemnizaciones paralelo. No rescate, indemnización a quien el Estado o la comunidad autónoma prohíbe trabajar. Mientras que al mismo tiempo se giraban religiosamente todas y cada una de las facturas de los impuestos estatal, autonómico y local por parte de los ayuntamientos. ¿Quién tiene colchón? ¿Quién tiene riñón para aguantar meses sin ingresar un solo euro, teniendo que hacer frente a todos los gastos corrientes que en nuestra vida diaria, que el llevar una empresa, que pagar los salarios, cuando se demostró, como así se vio, que la figura de los ERTEs no impedía ni muchísimo menos los despidos, porque la factura no se podía trasladar, como así dijimos algunos, a los que siempre se traslada, a los empresarios, que son precisamente quienes generan riqueza en España y crean empleo. Si te cargas al empresario, te creas el empleo. Pero todo depende de qué visión de España tienes. Yo, y hablo como ciudadana española, no quiero una España subvencionada. Quiero una España de riqueza y prosperidad. Y quiero una España donde se respete la legalidad. Porque si cualquiera de nosotros dejamos de pagar un impuesto, ¿sabéis quién está llamando a la puerta al día siguiente? Hacienda, el ayuntamiento, para mandar la primera cartita de recordatorio y lo siguiente el cañón del embargo. Si pasa de 120.000 euros, lo que tienes es cárcel, porque a ti, españolito de a pie, el indulto no te está reservado. Entonces, el cumplimiento estricto de la ley es precisamente lo que nos hace a todos iguales, lo que hace que no haya castas en España. Y para conseguir ese principio de igualdad que consagra nuestro artículo 14 de la Constitución española, una vez más recuerdo, nuestros mayores fueron quienes tuvieron que derramar su sangre, y me da igual el bando en el que se encontrasen, porque fue precisamente la lucha por los derechos y libertades en España lo que ha permitido que hoy nosotros podamos decir que todos somos iguales, siempre y cuando se cumpla con la ley y la Constitución. De manera unánime, cuando se celebró el pleno para autorizar la primera prórroga del decreto de alarma, que tuvo lugar el 25 de marzo, en ese caso, se abstuvieron los partidos independentistas y el Partido Popular y Vox lo apoyamos precisamente porque no se decretaba el cierre económico del país. ¿Qué es lo que sucedió? Que tan solo 48 horas después y de manera unilateral, todos recordaréis esa comparecencia de nuestro presidente del Gobierno en Moncloa, en la que anunciaba que el país se paralizaba y que en las horas siguientes se publicaría en el BOE el decreto que declaraba qué actividades podían considerarse esenciales y cuáles no, a los efectos de conocer quiénes podrían acudir al día siguiente a su trabajo y quiénes tendrían que permanecer bajo encierro domiciliario. Hasta 99 días permanecimos bajo encierro domiciliario. Y seguro que recordáis este momento especialmente los empresarios presentes en la sala, porque fue al filo de la medianoche cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado del domingo para el lunes qué actividades se consideraban esenciales y, por tanto, se permitía a los españoles trabajar. Eso motivó que en todas las prórrogas posteriores Vox se opusiera a su convalidación y, lo que es esencial,
porque se hizo en solitario. Se interpuso el recurso de inconstitucionalidad ante el Alto Tribunal, por entender que había sucedido precisamente aquello que nuestros padres constituyentes debatieron ampliamente vía enmienda en el procedimiento de tramitación de la Constitución, porque se discutió vía enmienda si era adecuado incluir el estado de alarma dentro de los estados de excepción o era mejor suprimirlo. Y finalmente en los debates parlamentarios se concluyó que debía incluirse el estado de alarma para evitar la tentación del poder político de limitar derechos sin decirlo. Porque el estado de alarma está previsto, entre otros supuestos, para catástrofes sanitarias, como la que estábamos viviendo, pero no se caracteriza o no ha prevalecido la tesis de que se deba acudir al estado de alarma por un numerus clausus de causas concretas. No. Se acude al estado de alarma, o al estado de excepción, o al estado de sitio, según la intensidad de la limitación o suspensión de los derechos que haya que acordarse para hacer frente a la causa que motiva la declaración de dicho estado de excepción. Y aquí lo que se acabó aprobando fue un estado de excepción encubierto, porque, tal como denunciamos y acabó estimando el Alto Tribunal, aunque no en la integridad que yo hubiera querido, se suspendieron nuestros derechos y libertades. Se suspendieron. Algunos de ellos no lo autorizan ni el estado de excepción. Y se hizo bajo el instrumento chusquero del estado de alarma, que permite una limitación nimia de los derechos y libertades de los españoles, con una diferencia sustancial si se hubiera acudido al estado de excepción, no solo porque ni siquiera bajo un estado de excepción se habrían podido suspender algunos de los derechos que se suspendieron, sino que el tiempo de extensión variaba sustancialmente y, lo que es más relevante, la intervención del Poder Legislativo era totalmente distinta en el estado de alarma al estado de excepción. En este punto quiero compartir con todos ustedes cuál fue mi razonamiento cuando enfrentándome al papel en blanco tuve que abordar y enfocar el recurso. Yo tenía muy claro que lo que no nos podía ver el Tribunal Constitucional a los recurrentes era como unos temerarios, como unos locos que negasen la pandemia. Porque pensar que cuando interponemos el recurso ya teníamos días con un pico de más de 800 muertos en España. Entonces, yo, que soy un abogado del Estado que siempre he sido de provincias, soy un abogado que no le gusta entrar a los despachos de los jueces, precisamente porque lo que más valoro es que la justicia sea como se la caracteriza en imagen, en estatua habitualmente, que es con la venda tapándole los ojos. Con lo cual, lo que yo siempre he hecho en mi vida profesional, primero como abogado del Estado y ahora los recursos ante el Tribunal Constitucional, es dialogar con el Tribunal a través de mis recursos. Oye, con luz y taquígrafo, lo ven todas las partes. Entonces, para mí mi primer objetivo era ese argumento preliminar, como primer fundamento, que era dialogar con el Tribunal Constitucional, para explicarle que los 52 diputados que estábamos recurriendo no éramos unos temerarios, no éramos unos descerebrados, no éramos unos locos, no vivíamos en una burbuja. Sabíamos perfectamente que estábamos luchando contra una crisis sanitaria como no se ha conocido a nivel mundial, que éramos perfectamente conscientes de ese pico de más de 800 muertos diarios en España que estábamos teniendo. Pero por eso fue precisamente tan importante recalcar en ese primer fundamento que los recurrentes éramos muy conscientes de ello y que a pesar de eso, sabiendo popular en el año 2010, si mal no recuerdo, porque era un precedente extraordinario, esto es, más de 50 diputados del Partido Popular en su momento recurrieron la ley del aborto. Fueron muy imaginativos en un recurso extraordinario y pidieron la suspensión. Y el Tribunal Constitucional lo desestimó. Pero lo desestimó en un auto fundamentadísimo, precioso. ¿Qué es lo que hicimos? Coger ese auto e intentar encontrar las debilidades de los argumentos para volver a plantear una petición de suspensión de una ley a pesar de no estar exactamente contemplado en la Constitución. Junto a ello, y para agotar todas las posibilidades, lo que planteé
es un recurso de amparo contra la autorización del Congreso de los Diputados a la prórroga, que estaba muy traído por los pelos, también os lo reconozco, pero se trataba de agotar todas las posibilidades. ¿Por qué? Porque el recurso de amparo, esto es el que se fundamenta en la vulneración de derechos fundamentales o libertades públicas, sí que se permite constitucionalmente pedir la suspensión del acto que estás recurriendo. Por tanto, la batalla fue doble para intentar que el balón entrara por una de las dos vías. Desafortunadamente, el tribunal rechazó con apenas 2 líneas ambas peticiones de suspensión, pero sí que estimó el recurso. Y lo estimó porque, además de lo que ya os he expuesto en relación con el primer recurso, que no voy a reiterar porque son fundamentos muy similares, se producían 2 novedades en este segundo estado de alarma, que también se declaró estado de excepción encubierto, que no había ocurrido en el primer estado de alarma y que eran siquiera mayores barbaridades jurídicas. Por un lado, se decretaba por plazo de 6 meses y por otro lado, se hacía descansar sobre los presidentes de las comunidades autónomas la decisión y la responsabilidad de las concretas medidas sanitarias necesarias para hacer frente al coronavirus. Eso es lo que motivó, si recordáis, que lo recordaréis todos, que tuviésemos 17 Navidades, 17 Semanas Santas, que tuviésemos una comunidad autónoma que cerraba por completo la hostelería, otra que te imponía el pasaporte COVID, otra que te cerraba la hostelería durante determinadas franjas horarias como si el virus entendiera de horas. Y aún así, mis queridos hosteleros, dando las gracias porque veían otras comunidades autónomas, incluso del mismo color político, a los que les habían cerrado por completo el negocio. Pero lo esencial es que se vulneraba frontalmente la Constitución española y la Ley Orgánica 4/81, que lo que exige es que las concretas medidas, primero, tengan que estar determinadas en el estado de alarma que se decreta y cuya prórroga convalida el Congreso de los Diputados. Y segundo, tienen que ser asumidas por el Gobierno de España, por el mando central único. Aquí es cuando recuerdo las razones por las que nosotros pedimos en un primer momento, una semana antes, que se decretase el estado de alarma, precisamente para centralizar en un mando único las medidas sanitarias necesarias para hacer frente al coronavirus. Es cierto que la legislación también contempla que el estado de alarma se pueda adoptar en un ámbito territorial determinado, pero bajo ningún concepto se podía llevar a cabo esa interpretación extensiva que se hizo por parte del Gobierno de España gracias a la mano del ministro Bolaños, que permitía que cada comunidad autónoma pudiese adoptar de manera unilateral unas medidas sanitarias totalmente distintas a las que se adoptaban en el resto de España. Tal es así que esto supuso una carga muy importante de trabajo, porque no solamente recurrimos los estados de alarma, en este caso el segundo estado de alarma, sino además las distintas normativas autonómicas que se aprobaron para poder hacer frente al coronavirus, pero que en algún caso llegaron a imponer inclusive una barbaridad jurídica, no me meto en otros terrenos, como es la vacunación obligatoria, algo que está prohibido en España a nivel europeo y que ni siquiera el Gobierno de España se atrevió a imponer. Es lo que sucedió en el País Vasco, por ejemplo, o que se impusieran otras medidas, como en la ley gallega antipandemias que recurrí. Y disculpadme, no tenemos, tampoco es una cuestión, iba a decir menores en la sala. Para mí, cuando vi lo que sucedía en algunos territorios, me quedaba atónita desde el punto de vista jurídico, y uno de ellos fue Galicia, porque Galicia fue el único territorio junto con China en el mundo, que impuso la PCR anal en determinados supuestos que acababan
con una cláusula de cierre, con un supuesto general que decía en aquellos casos en que el paciente ingrese, y cito literalmente, en evidente estado de agitación. No voy a desarrollar, que seguro que más de uno, yo desde luego, habéis llegado al hospital en evidente estado de agitación, como para que te impongan obligatoriamente la PCR anal en ese caso. Pero bueno, es otro supuesto que nos hace ver cómo verdaderamente tenemos que empatizar y hay que reconocer la responsabilidad tan enorme que han asumido nuestros gobernantes durante estos meses de dura lucha contra la pandemia, haciendo frente a un enemigo del que apenas no conocíamos nada en los inicios. Luego hemos ido descubriéndolo a base de prueba y error. Por lo tanto, yo al menos como española siempre reconoceré a todos los gobernantes de esta época la enorme responsabilidad que han tenido que asumir. Pero dicho esto, y desde luego como política, como española y como constitucionalista, siempre defenderé que no hay emergencia alguna, sea de la índole que sea, que nos permita orillar la Constitución. Porque, y ya concluyo, si algo nos ha demostrado la experiencia del derecho comparado, pueblos hermanos, como Cuba, como Venezuela, es que verdaderamente hay que defender la Constitución y los límites legales, porque pueblos con democracias consolidadas como las que os he mencionado, en algún momento también llegaron a decir esto no me va a ocurrir a mí, y hoy vemos dónde se encuentran. Así que concluyo como española dándoos las gracias y diciéndoos que desde luego si algo puedo compartir con todos vosotros, que son muchas cosas, pero en el marco de esta conferencia, es que no es que sea tiempo de valientes, es que es tiempo de constitucionalistas, y constitucionalista es todo aquel que es persona de ley y orden. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, que sois increíbles. Y gracias por esa sonrisa después de los gritos y los insultos, que me ha llenado el corazón. Me ha llenado el corazón. Bueno, si os parece, y como ya se ha hecho un poco tarde, yo encantada de que podamos vernos más estrechamente, más cerca, nos hacemos a quien le apetezca una fotografía de recuerdo y me hacéis las preguntas de manera directa a mí ahora, si os parece bien, a quien le apetezca, o queréis hacerlo, digo, por no hacer esperar al resto. Espera un momento. ¿Dónde está el micrófono? Lo único, si me permitís, y para ser respetuosos un segundito con los organizadores, y desde luego con la que ha sido mi voluntad cuando inicié y ahora al celebrar estas conferencias, os ruego que todas las preguntas sean estrictamente jurídicas, a pesar de que sé que estoy dejando cosas muy interesantes fuera. David, desde la terreta. Buenas, dos preguntas realmente. La primera es que me trasladan muchos gente de mi círculo. Si todo empieza con el político legislando, continúa con el político decidiendo, los jueces de última palabra, y termina con el político con el indulto, ¿dónde está el Estado de Derecho? Y la segunda, ya contestarme acá, el recurso al Constitucional, ¿tiene alguna consecuencia real contra aquellos que cometieron el delito? Gracias. Bueno, amigo mío, directamente venido desde Alicante, qué alegría verte. Lo primero, yo no sé si recordáis a su señoría Alaya. Yo no la conozco personalmente, soy una admiradora, lo he dicho públicamente, como jurista que soy.
No sé si recordéis a su señoría magistrada Mercedes Alaya en unas declaraciones muy valientes en las que expresó que hay una justicia para poderosos y una justicia para no poderosos. Yo me encuentro en un punto en el que, ante la situación de emergencia que creo que está atravesando España, y desde luego creo que va a empeorar y que este invierno va a hacer mucho frío en todos los sentidos en nuestro país, me encuentro en un punto en el que considero que se exige un plus de responsabilidad a los políticos, a nuestros políticos, gobernantes especialmente, pero a todos los políticos, para mirar lo que nos une y dejar de lado lo que nos separa y pensar por encima de todo en las personas y poner como única prioridad los españoles. Porque no se puede trasladar una idea de casta. Y yo sé que esta idea nos puede sonar mucho a un partido político concreto, que seguramente está en las antípodas de la ideología de algunos de los presentes. Pero es que no pueden haber castas. No pueden haber ciudadanos de primera y de segunda. Y eso es a lo que nos han llevado determinadas decisiones en nuestro país. Porque si tú tienes influencia política, tienes un acceso a la justicia, tienes un acceso a la prerrogativa de gracia del indulto que otorga el Consejo de Ministros, el Gobierno de España. Tienes unos privilegios que no tiene el español de a pie. Ese español que paga a todos los políticos con el dinero de sus impuestos. Entonces creo que en la casa común de luchar contra todos esos privilegios que nos diferencian entre ciudadanos de primera y de segunda es donde nos podemos encontrar personas de muy diferente ideología, especialmente cuando nos encontramos en momentos como el actual y como el que está por venir, en el que los españoles exigen, y van a exigir todavía mucho más de nosotros, altura de miras y unidad, en el que los españoles exigen y van a exigir mucho más de todos nuestros gobernantes y políticos, que dejen de lado cualquier cuestión ajena a la administración de los intereses que tienen entre manos, que es el interés general y el interés de los españoles. Yo estoy convencida que todo aquel político gobernante que se salga de esa línea va a tener su justo y merecido castigo por quienes mandamos, que somos los españoles. Merecido. ¿Y tiene alguna consecuencia real? Pues, bueno, las consecuencias prácticas son las que he expuesto con anterioridad, y la única consecuencia que se podía seguir es que no me da tiempo, porque no quiero cansaros, pero también os podría hablar del recurso que interpuse contra el secuestro del Congreso. Porque si el estado de alarma se decreta el 14 de marzo de 2020, el 19 de marzo de 2020 cierran el Congreso. No sé si recordáis a Cayetana Álvarez de Toledo, extraordinaria, con su célebre frase: el Parlamento no cierra en tiempos de guerra. Bueno, pues eso luego lo recurrí en amparo, porque era un secuestro, y el Constitucional así lo consideró y lo declaró. ¿Qué consecuencias tienen estas decisiones jurídicas tan graves? Solo puede ser política, porque la ley no establece una sanción distinta. Que esto es para otra conferencia. ¿Qué consecuencias? Yo, por ejemplo, perdonadme que no estoy hablando como política, hablo como española. Considero que la prevaricación administrativa, es decir, cuando normalmente los casos son los de el político cacique que hace de la administración pública su cortijo, su chiringuito particular, y a la me cago en 10, al margen del criterio legal, toma sus propias decisiones e incurre en prevaricación administrativa. Nuestro ordenamiento jurídico solo lo castiga con pena de inhabilitación. Yo creo que no es suficiente, aunque solo sea para que se lo piensen dos veces, porque lo que está comprobado es que, para empezar, para que tengamos una condena hay que pillarles con el carrito de los helados, pero literal, que no tengan luego amigos en el gobierno que les indulten. Y por último, para cuando tienen la sentencia y la consecuencia, la pena es la inhabilitación, muchas veces es que ya están fuera de la política, y en no pocos casos por razón de edad, con lo cual la conclusión es que delinquir al político en España hoy en día, de verdad, le sale muy barato. Le sale muy barato. Primero de todo, gracias por venir a Murcia, Macarena.
Y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Hasta qué punto hasta qué punto vulneraron nuestros derechos y libertades con la imposición del pasaporte COVID y con la presión hacia la vacunación? Pues muchas gracias por tu pregunta y muchas gracias, y de verdad lo reitero, no sabéis lo que ha supuesto vuestras sonrisas y vuestro cariño después de los gritos y los abucheos. Así que gracias a vosotros. Y por estar en Murcia, que la última vez que estuve fue acompañando a nuestros agricultores en la tractorada, en la manifestación con tractores, bueno, una pasada. Fue extraordinario con nuestra gente del campo. Para mí, como jurista, la imposición del pasaporte COVID es claramente ilegal y por eso lo recurrí. Lo recurrí como primer caso en Andalucía y luego mi compañera en aquel momento, Marta Castro, lo recurrió en el resto de España. Las normativas autonómicas que impusieron el pasaporte COVID en algunas partes de España, porque teníamos la paradoja que en Madrid circulábamos libremente, mientras en Andalucía teníamos, por daros el ejemplo de mi comunidad autónoma como política, se había impuesto el pasaporte COVID cuando la incidencia del coronavirus era mayor en Madrid que en Andalucía. O sea, cosas. Y oye, nadie habla, nadie desvela quiénes son sus supuestos expertos médicos que les han permitido tomar todas estas medidas sanitarias. Claramente era ilegal e inconstitucional. ¿Cuál es el problema? Que la jurisdicción competente es la ordinaria, el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma respectiva, y que por tanto los recursos tardan en llegar ante el Tribunal Constitucional con los fines de obtener un pronunciamiento unánime para toda España. De hecho, lo recurrí antes de ser candidata, o sea, hace meses ya, y a la fecha a mí no me consta, ya lo sabría por los medios de comunicación, ya no tengo información, no me consta que haya habido pronunciamiento sobre el fondo, pero desde luego sin ningún género de duda, inconstitucional e ilegal en España, porque nunca la normativa que se aprobó a nivel europeo amparó que se pudiera restringir la libre circulación de los españoles al amparo de ese pasaporte COVID, ni mucho menos desvelar información tan reservada y de carácter protegido como es la sanitaria. Gracias. Arena, un caballero. había alguien ya antes. Un hecho gravísimo que se ha producido con el devenir de nuestra Constitución. Me estoy refiriendo a la estafa electoral que supuso la convocatoria del actual presidente del Gobierno, que dijo: si tengo que repetirlo 20 veces lo repetiré, pero yo no llegaré al poder pactando con independentistas y pactando con los comunistas. Y con el resultado electoral, con esa promesa, que es como un contrato, yo recuerdo en la vida civil en la que me desenvuelvo, que se han llegado a celebrar contratos verbales y luego los tribunales los han hecho valer. En este caso, todos los juristas a los que yo he consultado me dicen que mentir en una campaña electoral no es delito ni es motivo de invalidar esa falsa promesa y esa estafa electoral que supone. La pregunta es si se podría incluir o legislar para que esto no vuelva a suceder jamás. Pues muchas gracias por su pregunta y yo, desde luego, como española, comparto con usted, y yo creo que a la vista de las sonrisas que ha despertado en todo el auditorio,
casi todos compartimos que desde luego tendría que haber una consecuencia legal que supusiese una consecuencia concreta para que el gobernante, me da igual el color político, porque esto es como la corrupción, a mí no me apesta más o menos según el color político que tenga, me apesta toda. Pues lo de la mentira lo mismo. Debería existir una regulación para aquellos casos en que se producen casos de mentiras groseras al electorado, que tuviera consecuencias concretas. Hay quien rebate esta tesis diciendo que la consecuencia la tiene el político en las siguientes elecciones, porque se supone que hay castigo por parte de los electores, de los votantes, al que ha mentido. Y aquí es donde nos miramos todos los españoles y nos decimos, y yo siempre nos trato como mayores de edad, que una parte de culpa también la tenemos nosotros como votantes. Y hay que asumirlo. Hay que asumirlo. Para reflexionar. Yo, hombre, 7.753.000 votantes que fueron engañados y no dicen nada. Aunque es una pregunta de carácter jurídico, pero debes entender, Macarena, que yo sí soy político, todavía lo soy, ya por poco tiempo. Entonces, algún matiz político habrá en mi pregunta. Es verdad que en la región de Murcia las cifras en la lucha del COVID han sido posiblemente las mejores de España. Yo no creo que no soy sospechoso de ser el fan número uno de Fernando López Miras, pero desde luego su gobierno, apoyado además por Vox, todo el mundo aquí sabe que la consejera de Educación de la región de Murcia es afiliada, es militante de Vox, por tanto, el gobierno de la región de Murcia, que ha ejecutado, que ha llevado adelante posiblemente la mejor gestión del COVID que se ha hecho en España, lo ha hecho a partir de un momento determinado con el apoyo del grupo parlamentario de diputados libres de Vox en la región de Murcia. Entonces, aunque Murcia no ha sido efectivamente el problema tan grave como ha sido en otros lugares de España, la pregunta que te hago es más con carácter general y ahora sí ya entro en lo estrictamente jurídico. Hemos hablado de que la anulación del estado de alarma conllevó la anulación de multas por valor de 720 millones de euros, que provocó el archivo de cientos, quizá de miles, de diligencias previas por desobediencia a la autoridad. Ha quedado una cosa pendiente, que es lo que quiero preguntar. Muchos españoles han sufrido, lo digo en el término jurídico correcto, muchos españoles han tenido que soportar un perjuicio jurídico que no tienen el deber de soportar. Estoy hablando ahora de si esos españoles que han sufrido ese perjuicio podrían dirigirse a la administración pública en la jurisdicción administrativa primero, contencioso administrativa después, reclamando la reparación de ese perjuicio que injustamente han sufrido. ¿Cómo ves esa cuestión? Te agradezco la pregunta porque no he abordado este punto, por no cansaros demasiado, pero yo os tengo que decir, o sea, la sentencia del Alto Tribunal tiene partes que a mí se me clavaron en el corazón, porque veía claramente que en la deliberación y para llegar a un punto de encuentro, en la posterior redacción, habían párrafos y decisiones de consenso que no se entendían si cogías estrictamente la Constitución y la Ley Orgánica de Desarrollo. Y una de ellas, de esas cuestiones que yo estoy convencida, opinión personal, por favor, no tengo información sobre el particular. Una de las cuestiones que yo estoy convencida que es fruto de ese consenso, de esa negociación, de esas presiones que desveló doña Encarnación Roca, vicepresidenta del Tribunal Constitucional, es precisamente a la que se refiere Juanjo. Porque el Tribunal Constitucional limitó extraordinariamente los efectos de la declaración de inconstitucionalidad del estado de alarma, señalando que no había lugar a esas reclamaciones de responsabilidad patrimonial a las que se refiere Juanjo, porque fueron medidas impuestas que los españoles, los ciudadanos, teníamos el deber jurídico de soportar. Y que, por tanto, decaía uno de los presupuestos que son necesarios legalmente para poder accionar en esa vía de responsabilidad patrimonial de la Administración. Bueno, pues muchísimas gracias. Lamento que
pero es que quiero estar un rato para quien le apetezca hacerse una foto, que nos saludemos en persona y os agradezco muchísimo vuestra asistencia de nuevo. Muchas gracias, Macarena. Gracias por compartir con nosotros aquellas vivencias del estado de la pandemia y por defender nuestros derechos y poner tus conocimientos jurídicos al servicio de nuestra defensa y de la defensa de esos derechos. Muchas gracias.